Buenos días, estimados alumnos. Un gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, rogando a Dios que todos estemos bien de salud. Continuando con nuestra clase de comunicación, vamos a reforzar lo que es el lenguaje connotativo y el denotativo. Nosotros ya hemos hablado de ellos, pero vamos a continuar reforzando, recordando los conceptos que hemos dado, ampliando otros términos y también las características del lenguaje connotativo y denotativo, así como algunos ejemplos, ¿ya? A ver, por acá tengo recordando qué es el lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es el que se usa para describir la realidad en un sentido totalmente objetivo. Si hablo de objetivo, quiere decir que es real, que se evidencia y que no es que lo imaginemos nosotros, sino es un hecho real, es algo verdadero. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados es una realidad, es algo objetivo porque es verdad. El río más largo del mundo es el Amazonas, también tiene sentido objetivo. El pico más alto del Perú es el Huascarán, también es un hecho objetivo, es de una realidad, ¿ya? Vamos a ver las características. Si yo hablo de las características del lenguaje denotativo, voy a tener las siguientes. Por ejemplo, dice, transmisión de la información. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de la información, si nosotros transmitimos una información, tiene que ser de algo objetivo, de un hecho real, de algo que es verdaderamente real, no es de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿ya? Cuando hablamos de información, hablamos de una realidad. Continuamos. Importancia del significado. Si yo tengo aquí la importancia del significado, tengo que yo ver el contenido de esa palabra, ¿no? Si se busca en el diccionario mayormente porque aquí lo utilizamos, ¿no? Están ahí en el diccionario el significado de una palabra que querramos nosotros poder utilizarla en el lenguaje denotativo. Tengo por acá el lenguaje objetivo, que ya hemos dicho, ¿no? Que sea objetivo, asertivo, evidencial, verdaderamente que se dé como una realidad. Luego tengo los textos no literarios. Aquí, o sea, en esto del lenguaje denotativo, digamos, no está en textos no literarios, ¿ya? Está en textos no literarios. Aquí tenemos las características, recuerdo, transmisión de la información, importancia del significado, porque siempre el significado tiene que ser importante y los encontramos de las palabras en el diccionario. El lenguaje tiene que ser objetivo y también se da en los textos no literarios, ¿ya? Ahora vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos el lenguaje connotativo. Dice que se emplea para hablar de manera figurada o simbólica. Además de información, transmite sentimientos y sensaciones. Se usa en textos literarios, mientras que el denotativo está en textos no literarios y acá está en textos literarios, se usa, ¿no? También se usa en un hablar coloquial como los refranes, ¿no? Por aquí yo he cogido algunos ejemplos para ver de qué forma podemos utilizarlos, el lenguaje connotativo en un refrán, ¿no? En un hablar coloquial como se dice acá.
Vamos a ver las características del lenguaje connotativo. Si yo tengo acá el lenguaje connotativo, ¿no? Tenemos que depende del contexto, ¿no? Depende del contexto, de dónde se dé, ¿ya? Luego tengo aquí, cuando hablamos de contexto, por ejemplo, aquí recordando un poquito. Si yo digo depende del contexto, a veces nosotros expresamos, decimos, estoy en las nubes, ¿no? Pero a veces lo decimos de una buena manera, ¿no? Por ejemplo, me siento en las nubes es como que si yo estuviera feliz por algo, ¿no? De repente me saqué una buena nota y yo digo estoy en las nubes y me siento feliz, ¿ya? Luego tenemos no se usa de manera oficial. Por ejemplo, no puede ser oficialmente dado esto porque no es muy rígido y estricto, ¿ya? En función emotiva del lenguaje, también podemos decir que expresa sentimientos, emociones, pero no es algo formal aquí, ¿ya? Y luego tengo que es subjetiva. Si habla de subjetiva, depende de qué quiere decir la persona, de cómo ella lo expresa. Por acá yo tengo unos ejemplos. Dice, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? En este caso de aquí, si habla de que el río truena, es cuando nosotros, es como que nos hacen una advertencia. Si a mí me dicen que un chico por ahí me dice de repente, o la profesora me dice, Miss, el examen va a estar un poco difícil, ¿no? Una Miss me dice, estudie mucho. Y yo voy a casa y le pregunto a mamá, mamá, la Miss me ha dicho que el examen va a estar un poco difícil. Entonces mamá me dice, si quieres sacar buenas notas, tienes que estudiar, ¿no? Eso quiere decir que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Es como una advertencia que ya te han hecho. Luego, perro que ladra no muerde, ¿no? Aquí es como un ejemplo, les voy a dar un poquito de comparación, ¿no? Papá, mi amigo Luis me dice que me va a pegar, que no quiere que juegue con él, ¿no? Entonces su papá le dice, cuéntale a la maestra, Luis, ¿no? Pero el niño le dice, pero papá, pero si me va a pegar, le dice, no te puede pegar, porque perro que ladra no muerde. Quiere decir que si él te amenaza es porque no te va a hacer nada, ¿no? Y por acá tengo, su respuesta me rompió el corazón. ¿Qué quiere decir? Quizá como ejemplo voy a poner este refrán, lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Invité a una amiga a un cumpleaños y me dice, no voy a poder ir a tu fiesta, ¿no? Entonces yo me siento que me ha roto el corazón, pero porque no va a poder estar en mi fiesta, pero no es verdad que me lo haya roto, sino es una parte de un sentimiento, ¿no? Que me voy a sentir triste porque ella no va a estar presente en mi fiesta y es una de mis mejores amigas, ¿no? Y es por eso que así nosotros vamos continuando con nuestras clases. Bien, chicos, gracias.